Padre, gracias te damos por este día, por la bendición de estar juntos, por la palabra que tú, Señor, nos revelas, porque por ella conocemos tu presencia, tu carácter, cómo tú piensas, Señor. Que cada día nos enamoremos más de ti y que cada día, Señor, nuestro ser sea transformado más y más a tu imagen. Gracias, Señor, por todo lo que hoy has puesto en la vida de David para bendecir las nuestras. En tu nombre, Señor. Amén. El Evangelio de Lucas, capítulo 17, a partir del verso 11, enseña: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Sea bendita la palabra del Señor. Ser limpiados por Jesús. De acuerdo a este relato bíblico, hermanos, muchos de nosotros, en nuestro caminar en la vida cristiana, hemos tenido este mismo encuentro. Un encuentro con Jesús. ¿Sí? Solo que la diferencia es que nadie nos dijo que estábamos con lepra. Somos tan buenas personas que no podemos detectar esa lepra que teníamos. Todavía algo peor nos ha sucedido a nosotros. El relato habla de 10 leprosos, ¿no es cierto? La diferencia es que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso habla la palabra. Eso es más grave que tener lepra, hermanos. ¿Sí? Por eso pues Eclesiastés dice: más vale perro vivo que león muerto. Qué tremenda es la palabra, ¿no? Al leer este bendito pasaje, nos podemos hacer la primera pregunta. ¿Cómo fue nuestra reacción cuando recibimos del Señor su perdón y su salvación? ¿Cómo fue? ¿Cómo reaccionaste, hermano? Hay veces es bueno traer a memoria esos momentos. Casi hemos olvidado algunos de nosotros. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, Señor? La palabra muestra que estos 10 hombres eran leprosos, los 10. Se encontraban en una aldea entre Samaria y Galilea, y el relato muestra que le salen al encuentro a Jesús. Es más, guardan distancia, dice, porque no les estaba permitido acercarse demasiado a nadie. Eran leprosos. Estaba prohibido. Estos hombres eran muertos en vida. Habían sido apartados de sus familias,
Habían sido apartados de la sociedad y tenían que vivir en cavernas, ni siquiera en una casa de leprosario. No, hermanos, no había eso, eran cavernas, malolientes. A estos hombres, llamaremos para nosotros esta enfermedad, no les impide alzar la voz para ser escuchados. No les impide. Y se dirigen a Jesús como si le conocieran. Como si le conocieran. Interesante. Como si ya hubiesen oído hablar de él anteriormente. Lo llaman por su nombre. Le dicen, Jesús, maestro. ¿Y de cómo sabían que era maestro? Si estos hombres no tenían acceso de llegar ni siquiera a la población más cercana. Tenían que tener una distancia de más de 100 metros casi. Imagínense. Algo que tenían en claro estos 10 leprosos es que era su única oportunidad. Su única. Jesús no pasaba los domingos por el mismo lugar. Es como decir, ya nos hemos dormido, la próxima semana le vamos a encontrar. No había, hermanos. Era su única oportunidad. Y no podían dejarla pasar. Por eso es que algo que podemos ver que estos hombres, si bien tenían una lepra, no habían estado enfermos de la garganta. A voz en cuello, hermano, ¿sí? Era larga la distancia y se aseguran de que Jesús los escuche. Se aseguran. Por eso es que cuando leemos las Escrituras debemos respetar los signos ya de interrogación. Ahí está como una expresión de grito. Elevaron la voz, gritaron, se aseguraron de llamar la atención del maestro. Se aseguraron. Bueno, eran 10 también, ya era todo un equipo de grito, ¿no es cierto? Qué interesante. Y el verso 14, hermanos, es conmovedor, impresionante, porque dice, Él los vio. Él los vio. ¿Cuántos centenares de personas pasaron lejos de estos 10 leprosos en todos esos años? Y aún intencionalmente evitaban casi acercarse, mucho peor pues verlos. Mucha gente pasaba por ahí. Sin embargo, Jesús no pasa de largo, sino que dirige su santa mirada a estos parias, a estos indeseados, malolientes, leprosos. ¿Acaso no ha sido igual con nosotros? ¿No ha sido así, hermanos, la reacción de Jesús? ¿Cuántos años muchos de nosotros buscamos a la ayuda? Y aún la gente de buena voluntad no lograba mirar lo que realmente nos estaba pasando. Los demás ni siquiera se quedaban para vernos. Y fue hasta que un día elevamos una oración al cielo. Ni siquiera sabíamos que nuestra oración podía llegar al techo y sin embargo tu oración ha llegado al cielo, hermano. Una súplica que sale de lo profundo de una caverna donde vive la lepra de nuestro pecado. Y ha llegado esta oración hasta la santa presencia de nuestro Dios. Y Él nos vio. Ya no solamente estaba mirando a estos 10 leprosos, ahora me estaba mirando a mí. Te estaba mirando a ti. Tu oración ha sido capaz de dirigir la mirada de Dios hacia tu vida.
y Jesús te ha visto. Y Él te vio. Posiblemente le hemos dicho desde lo profundo de nuestro corazón: Jesús, ten misericordia de mí. Y es por eso que podemos entender que nuestra condición también era de leprosos. Leprosos. La respuesta que da Jesús raya la frustración. Y una frustración a la mente humana, a la mente natural. Porque todos estamos esperando una respuesta que encaje al grito de estos hombres. Y no es así. Estos hombres, por ejemplo, no le pidieron ser limpiados ni sanados. No le pidieron una limosna y no le dijeron algo, sino más al contrario, le dicen algo muy general y le dicen: ten misericordia de nosotros. Listo. Pero Jesús entiende este pedido. Y la respuesta es muy incomprensible. Obviamente para nosotros es incomprensible. Para estos 10 leprosos no. Les manda que se muestren a los sacerdotes. A ver, imagínense esa escena. Ahí están, lejos, gritando, llamando la atención: ten misericordia de nosotros. Y Jesús gira su mirada, los ve. No se avergüenza, no dice: qué barbaridad, miren, ¿por qué no han hecho a un lado a estos? No, les dice: vayan, preséntense al sacerdote, punto. Eso es toda su respuesta. Qué tremendo lo que Jesús hacía. ¿Por qué les manda que se presenten a los sacerdotes? Que se muestren, dice, a los sacerdotes. Y ciertamente que la ley de Dios establecía ya que debía ser el sacerdote quien revise, quien ausculte, ya, al que se presentaba con una enfermedad. Eso está relatado y está descrito en Levítico 13 y 14. Van a leer en su casa, hermanos. En serio, van a ver cómo son las instrucciones precisas de Dios para el sacerdote. Y no se podía equivocar. Y el sacerdote tenía que responder conforme a lo que establecía la ley. Y daba su aprobación o desaprobación. En las manos del sacerdote estaba la salud del pueblo. Pregunta: varones, ¿qué nos dice la palabra que somos los varones? Vamos, sin miedo. Una vez más, fuerte. Sacerdote, ¿sí? ¿Sabías, varón, que es bajo tu responsabilidad que está la salud de tu casa? Eso ya suena diferente, ¿no es cierto? Varones, escúchenme bien, la salud espiritual y la salud material de tu casa está sobre tu cabeza, está sobre la mía. Y eso nos hace despertar, porque realmente Dios no las va a cobrar. Era una responsabilidad única. No había otro que podía decir: ¿tiene lepra o no tiene lepra? Le había sido dado solo al sacerdote. Y ahora el Señor nos dice a nosotros: tú eres sacerdote. Uy, Señor, tienes que estar bromeando. No, varón. Ahora vas a responder al nivel que Dios te ha puesto.
Y no nos ha sugerido, ¿no? ¿Quiénes quieren ser sacerdotes aquí? No ha dicho eso el Señor. Él ha dado la orden y ha dicho, eres sacerdote. ¿Cambia la figura o no, varones? ¿Cómo es? Cuando mires a tu esposa, cuando mires a tus hijos, míralos con esa responsabilidad. Está en tu cabeza el que tú eres sacerdote y la salud de tu familia y de tu casa dependen de ti. Eso es solamente un paréntesis que he hecho. ¿Está bien, hermanos? ¿Se ha entendido, varones? Nada. Parece que es reunión femenil. ¿Ah? Señor, solo el sacerdote tenía voz y voto al final. El sacerdote decía, estás con lepra. A partir de ese momento, ese hombre ya no podía ni volver a su casa, no podía. Era echado fuera de la comunidad, era echado fuera del pueblo. Ese momento ni siquiera podía ir y recoger, bueno, me han dicho que tengo lepra, me iré con mi maletita, aunque sea nada, ni su maleta podía recoger, nada. Era una condena de muerte en vida. Así de simple. Qué duro era para las personas haber sido declarados leprosos. Fue a partir de esta orden que da Jesús de presentarse ante el sacerdote que las vidas y los cuerpos de estos 10 leprosos empiezan a ser sanados. Es en el camino donde estos hombres son limpiados. En el camino. Y es aquí donde nosotros también podemos tomar ejemplo. Es en el camino donde muchos de nosotros somos limpiados y sanados. No siempre es en el instante. No siempre. Requerimos aplicar fe a las órdenes que recibimos de Dios. Es a partir de obedecerle que nuestras heridas empiezan a sanar. Nuestros resentimientos, odios, soberbia, falta de perdón, vicios, malos pensamientos, vanagloria, lujuria y demás pecados ocultos que todos tenemos, van siendo expuestos y expulsados. Pero es en el camino donde ocurre este bendito milagro. Hay veces queremos que cuando un pariente o un amigo se convierten así, ya. ¿Y quién te ha dicho que es así? Posiblemente contigo Dios puede haber hecho algo así. Dios te bendiga, hermano. Pero con otros Dios va sanando en el camino. Lleva años esa transformación. Lleva años el que realmente aprendamos a ser hijos de Dios. He aprendido a dar respuestas cristianas a ataques a los cristianos. En serio. Yo no voy donde los cristianos porque son unos hipócritas. Sí, le digo, es verdad, una punta de hipócritas, son mal hablados, sinvergüenzas. Porque la pregunta es, ¿qué concepto tienes de congregación? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un hospital. Hermanos, es un hospital. Aquí estamos, una manga de enfermos. ¿Cierto? Porque si hay sanitos, es porque Dios tiene que haberte sanado. Pero como hemos llegado puro enfermos, ¿no es cierto? Entonces hemos venido porque necesitábamos de alguien que nos sane. Y hemos encontrado a Jesús, que nos ha sanado. ¿Está bien? Ahora, aquí, si alguien viene y dice, no, yo no voy a ese lugar, puro enfermos ahí, ¿quién se ofende? Díganme, ¿quién se ofende? Es como si tú irías al hospital y dijeras, no, mira, a ver, llenito de enfermos este hospital. Claro, pues, por eso es hospital. ¿Y qué crees que es la congregación? Es un hospital, porque tenemos al único y más grande sanador, Jesús, ¿cierto? Entonces no te ofendan, no se ofendan, hermanos.
Así es la vida cristiana. Así es la vida cristiana. No era la primera vez que Jesús estaba dando esta instrucción. Ya les digo, hay casos en que el Señor con un chasquido sana. Pero en otros dice, no, anda y en el camino vas a sanar. Se los voy a leer Lucas capítulo 5, los versos 2 y 14. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero, se limpió. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. En el instante al otro lo sana. En cambio a estos 10 les dice, vayan en el camino, preséntense. Ni siquiera les dice, los voy a sanar. Vayan y preséntense. Qué tremendo, qué lindo es nuestro Rey. No se encuadra en una sola cosa. No se encuadra. O sea que tu conversión no va a ser la conversión de tu hijo. No va a ser la conversión de tu vecino. No va a ser la conversión, no, ha sido única. Tu conversión ha sido única. ¿Me dejo entender, hermanos? Ahora, si el Señor a vos te ha mandado a presentarte, vivís así, hermano, haz caso. Y vas a entender ahora este bendito mensaje. En el verso 15, encierra mucho de lo que tenemos en el corazón y revela lo que realmente somos. Este leproso, ya, al ver que es sanado en medio camino, toma una decisión. Una decisión. ¿Qué era mejor en ese momento? Presentarse delante del sacerdote para que le dé su aprobación de que ya estaba sano o volver y agradecer a aquel que lo había sanado. Qué interesante. Para poder responder este cuestionamiento, requerimos preguntarnos a nosotros mismos. ¿Qué hubieras decidido tú? A ver, nos pondremos en el zapato del leproso. ¿Está bien? Si es que tenía zapato. ¿Qué hubieses decidido? Estamos yendo en el camino y ahí están nuestras llagas, todo hediendo, porque la carne se empezaba a podrir en nosotros mismos, ¿sí? Y empiezas a ver que se está cerrando las heridas. No quedan ni cicatrices, hermanos, ni cicatrices. Y miras que todo lo que estaba ahí llagado empieza a desaparecer. Y lo miras al de tu lado, al leproso número 9. Igual, su cara está cambiando. Todo y ellos siguen caminando. ¿Y qué decides? Hay veces hacemos un comentario sin ponernos en el zapato de los leprosos. ¿Cierto? Es más, ¿cuántos de nosotros, hombres y mujeres, y digo de muchos, no solamente de nosotros, cuántos hombres y mujeres han venido a la iglesia del Señor o han tenido un encuentro con Jesús y han sido sanados por Él? Y han elegido presentarse ante los demás como sanos y seguir sus vidas normalmente, sin que aún esta sanidad los lleve a los pies del Señor. ¿Cuántos han venido a este lugar o a cualquier otro lugar donde se invoca el nombre del Señor con corazón limpio por un motivo de sanidad? El Señor los ha sanado y no han vuelto. ¿Cuántos? Hoy en día
tenemos repetida esta historia. Y esto ha ocurrido aquí en Bolivia, hermanos. Allá por la década de los años 70. Más específicamente en los años 1972 y 73. Relata la autora del libro Porque el Señor así lo prometió, de nuestra hermana Eunice Zárate de Calderón, que en su introducción sobre la vida de nuestro hermano Julio César Ruibal escribe y dice: un joven dio su vida sin reparos, dejando que la luz penetre en él, siendo sensible y obediente al Señor. Jesús te ama, entrégale tu vida. Dios quiere sanarte. Eran frases de su sencillo mensaje que conmovió a multitudes. Su mensaje no fue emocional, fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Muchos fueron sanados. Algunos de ellos vinieron al Señor agradecidos. Pero quiero resaltar que multitudes conocieron a Jesucristo. Este es el mayor milagro. Algunos volvieron. Es así que podemos ver que de estas multitudes que han sido sanados y salvados, pocos fueron los que perseveraron o volvieron a los pies del Señor. Y esto también lo describe nuestra hermana Eunice en su libro, ya en la conclusión de su libro, y escribe de esta manera sobre estos pocos que volvieron. La obra levantada por Dios en este avivamiento prevalece hasta nuestros días. De esos pocos, muchos de aquellos jóvenes y adolescentes son pastores, ancianos, miembros comprometidos que no solo han creído, sino han perseverado en la verdad que es Jesucristo. Han establecido hogares cristianos, ministerios, servicios cristianos, pero por sobre todo han fundamentado sus vidas en Dios. De esos pocos los tenemos en esta congregación. Fueron esos pocos que volvieron, que tuvieron el coraje de decir: vamos a seguir adelante. Y esta congregación está fundamentada en la fe de esos pocos. Y damos gracias a Dios porque un día Dios levantó a este joven llamado Julio César Ruibal, que es ahí donde ha sido nuestra cuna, hermanos. Y debemos aprender a reconocer, independientemente si esto estuvo mal o esto estuvo bien. No, hermanos, no nos compete a nosotros hoy día hacer esa crítica. Pero sí podemos tomar la lección de que debemos prepararnos para el avivamiento que viene a Bolivia. ¿Qué fue lo que motivó a este leproso sanado a volver, dando gloria a Dios? Sin duda alguna, hermanos, que fue la gratitud. Desde lejos se escucha la voz del samaritano, que gritando se acerca al Mesías. Ya no necesita guardar distancia. Ya no hay lepra. Ya no había algo que los separe. Ya se podía acercar. La lepra había desaparecido. Es más, sus carnes podridas han sido hechas nuevas en medio camino. Este samaritano vio cómo todo su cuerpo fue transformado, a manera que iba caminando. Y no resiste, no resiste. Elige volver, porque en su corazón nace la gratitud. Él elige volver. Ya no importa que el sacerdote lo vea o apruebe su sanidad, con ceremonias que duraban 16 días antes de que dé la última palabra. 16 días duraba toda la ceremonia que el sacerdote tenía que hacer. No le importa. No importa nada. Ahora su grito ya no es pidiendo misericordia. Ahora su grito es escuchado por todos.
dando gloria a Dios. No conforme con esto, llega. No sé dónde llega, porque esto acaba de desaparecer de aquí. Las cosas que me hace el Señor, ¿no? Voy a hacer un paréntesis. Un día he preparado una prédica, todo, y no la escribí, la sabía de memoria. Subí y no me acordaba nada. Hermanos, me he parado aquí, no me acordaba nada de la prédica. Y lo único que le dije, Señor, tienes que estar bromeando conmigo. No me acuerdo nada de lo que voy a hablar. Yo creo que el Señor se ha reído, de verdad. Y así es como que me ha devuelto la memoria y me ha devuelto la prédica ese rato. Aquí parado, no sabía qué hacer. Qué cosas que hace el Señor, ¿no? Este leproso, ya no había nada que le detenga. Y llega hasta los pies de la presencia de Jesucristo. Y se postra con su rostro, dice, en tierra. Y sigue gritando allí, con su rostro en tierra, dándole gracias. Qué escena más conmovedora, hermanos. Jesús tiene a sus pies a un maloliente samaritano. Cierto, hermanos, era maloliente. Porque ahora es sus vestiduras las que hieden. Con un partido de fútbol, hay veces no queremos oler nuestra camiseta. Imagínense lo que era de un leproso, hermanos. Entre nuestra jerga de lenguaje podemos decir, era un hediondo a los pies del Señor. Todo su cuerpo había sido sanado. No importa ya los trapos que le cubren su nuevo cuerpo, igual está decidido a ser escuchado por su sanador. Y su sanador es Jesús. No olvidemos que este hombre era un samaritano, hermanos. Un samaritano. Es en este momento que nuestro Salvador Jesús hace una pregunta que llega como un terremoto, un cisma, produce en el corazón de las personas que estaban ahí escuchando, y hoy produce el mismo efecto. Sacude las entrañas y hasta el día de hoy retumba en nuestros corazones. No son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? ¿Dónde están? Hoy día, hermanos, esta es la misma pregunta que sigue resonando en la mente y en el corazón de todos nosotros. ¿Dónde están? ¿Acaso aparte de nosotros el evangelio de salvación, ese evangelio de sanidad de Dios, no ha llegado a miles y miles de personas? Cuando leemos la historia de nuestro hermano Julio César Ruibal, aún ahí está incluido fotografías y sabemos por publicaciones de prensa que había más gente fuera del estadio que dentro. Eran miles. Y aquí hay hermanos y hermanas que han estado presentes en esos eventos. La pregunta sigue retumbando. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que los he sanado? ¿Dónde están? Nuestro Salvador sabe exactamente el número de personas a las cuales Él ha sanado. Dios sabe. Jesús lo sabe, hermanos. No se le ha escapado uno solo. ¿Sabe cuántos han vuelto como este samaritano a sus pies
para seguirle y para servirle. Dios sabe. ¿Los demás fueron sanados? Sí. Pero ¿qué importancia puede tener ser sanado si no conocemos al sanador? ¿De qué nos sirve, hermanos, díganme, ser sanados si no hemos venido a los pies de aquel que nos ha sanado? ¿Cuántos pueden haber recibido solamente la sanidad? Y obviamente es un milagro, hermanos. ¿Y así sanos irnos al infierno? Qué dura respuesta, ¿no? Qué duro. Muchos de nosotros, muchos de esos hombres y mujeres que han sido sanados, podemos salir a hablar de un Jesús que nos ha sanado, pero no lo conocemos. No lo conocemos. Y les voy a dar un ejemplo, cómo funciona. Muchos hombres han sido sanados, muchas mujeres han sido sanadas, y pueden dar su testimonio de que han sido sanados por el Señor. Y de ahí no pasan. El fin de su testimonio, y el Señor me sanó. Y no estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que no lo conocen al Señor. Muchos han preciado más hablar de su testimonio, como decir de todo su negro pasado, media hora, y el Señor me sanó. Hasta ahí llegan. Hasta ahí llega su testimonio. No pueden hablar de Jesús hoy. Hoy. Hay veces hablamos más de las fechorías que hemos hecho que de la comunión que hoy podemos tener con el Señor. Mientras que si nuestra actitud de volver, como este samaritano a los pies del Señor, nos va a permitir hablar y dar testimonio de aquel que nos ha dicho, levántate, tu fe te ha salvado. Eso cambia la historia, hermanos. Esa es la segunda respuesta que nosotros necesitamos escuchar. No solamente que el Señor nos ha sanado, sino que nos ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Cuántos de nosotros somos tan ingratos que hemos olvidado que el Señor nos ha sanado y no hemos dado ni testimonio? ¿Dónde están? Esa es la pregunta. ¿Dónde están? Se han quedado ahí, se han presentado ante el sacerdote. Ahora la sociedad es el sacerdote, aquel que te preguntan y te dicen, oye, ¿y realmente Dios a ti te había sanado? No, porque esto ni los médicos. Y nosotros sacando pecho, ¿no? Claro que sí. ¿Te has presentado ante el Señor? ¿O seguimos viviendo queriendo dar la razón solamente a la sociedad? Para el que dirán, ¿es así la vida cristiana? No, mis hermanos, no. Ese testimonio es insuficiente. Es insuficiente. Yo quiero que Dios te diga a ti también y a mí, levántate, tu fe te ha salvado. Es aquí, en ese momento en que empieza la gran aventura llamada vida cristiana. Con experiencias espirituales cotidianas que se conviertan en nuestros testimonios vivientes de que Jesús vive con nosotros y en nosotros. Es a partir de este acto de gratitud, de volver a los pies del Señor, que nos convertimos en portadores del vino de Dios, un vino nuevo. Somos portadores del aceite de Dios. Hemos dejado de ser cizaña venenosa y Cristo nos ha convertido en trigo de Dios.
Eso es otra cosa, hermanos. Es aquí y en este tiempo donde somos llamados a dar fruto agradable para Dios. Fruto agradable para Dios. Necesitamos que nuestra vida sea diferente. A ver, vamos a hacer volar la imaginación. Un momentito, paréntesis. Esto no está en la palabra. Esa es mi imaginación. Y van a ver que no está muy lejos de una realidad. Resulta que después de un tiempo se encuentran estos 10 leprosos, ya toditos sanados. Y dicen, hay un abrazo, ya no se están encontrando en la caverna, ahora se están encontrando ya en una plaza, ya en medio de la sociedad, ¿sí? Sanitos, ya con ropa bien. ¿Cuál sería su charla? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal tu familia? ¿Cómo has encontrado? Y tus hijos ya grandes, sí, claro. Y ahí surge una pregunta entre los leprosos sanados. Y dice, oye, ¿y te has enterado qué será de ese Jesús, el que nos ha sanado? ¿Qué será, no, de ese Jesús? ¿En qué cosas estará? ¿Dónde estará sanando ahora? ¿Tú te has enterado de algo? No, y vos tampoco. Y hasta que lo miran al 10. ¿Ah? ¿Y tú qué sabes? Tú no dices nada. ¿Qué sabes de ese Jesús? Y este leproso les contesta y les dice, hoy estuve con él. Hoy estuve con él. Él tenía mucho más que decir que solamente lo había sanado. Él tenía una relación con su sanador. Él tenía una vida que contar a los demás. No solamente que lo había sanado, no solamente que había sido un leproso, sino que ahora es hijo de Dios. Que ahora había sido salvado, no solamente sanado. Ya no estaba hablando solamente de un favor recibido, estaba hablando de la vida del Señor, de esos ríos de agua viva que tiene que salir de lo profundo de tu corazón, desde tus entrañas. Hoy podemos decir nosotros, hoy he hablado con Él, hoy me he encontrado con Jesús. Eso es vida cristiana. Algunos todavía pueden estar viviendo en el pasado y decir, sí, yo también, mira, yo he recibido del Señor una sanidad. No, yo quiero que me hables de Jesús hoy. Hoy. ¿Has doblado rodillas hoy? Hoy. ¿Te has sentado aunque sea en tu cama y le has dicho, papá, es un nuevo día, ¿sabes? ¡Qué genialidad! ¡Qué capo eres para crear un día más, Señor! Y encima tan lindo. Y el Señor ministre tu corazón. Hoy. Esa es la diferencia entre leproso y leproso. Entre cristiano y cristiano. Hay cristianos y hay cristianos. ¿Me he dejado entender esta parte, hermanos? ¿Qué tipo de conversación queremos tener sobre Jesús? Yo quiero que hables hoy de Jesús. Ese es testimonio. Por todo lo que he expuesto, es que en este tiempo también somos llamados a dar fruto agradable para Dios. Por eso podemos seguirnos alegrando que las Sagradas Escrituras nos siguen enseñando. Hebreos 9, del verso 11 al 14 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos
y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora ya no solo es un leproso samaritano, ya no es uno solo, hermanos. Ahora somos muchos leprosos gentiles, sanados y salvados por el mismo Jesús. No importa cuántas veces más sigamos gritando, ¿cierto? ¿Cuántas veces más? Que aprendamos nosotros a dar gloria a Dios por su salvación, por su sanidad. Seamos agradecidos, hermanos, con nuestro Dios, que se humilló en venir a nosotros y salvarnos y sanarnos. ¿Saben qué? Han visto cómo nos cuesta, ¿no? Hermanos, los que deseen salir a danzar, y ahí está tu perno, ¿no? En tu pie. No te mueves para nada. ¿Sí? Levanten las manos. No, parece asalto. No, pues ¿cómo voy a levantar mi mano ahí? ¿Sabes qué, hermano? Eso es falta de gratitud. Es falta de gratitud. A este hombre ya no le importó nada. Atravesó todo hasta llegar a los pies del Señor y tirarse. Hermanos, los que quieran arrodillarse, naranjas. Nada. Y no es que el hermano tenga que decir si te arrodillas o si danzas y nada. ¿Qué tienes en el corazón? ¿Qué tienes en el corazón, hermano? ¿Sabes que vas a actuar conforme a la gratitud que tienes a Dios? ¿Cuántas veces nos cuesta llevar la Biblia en el brazo? A algunos les quema la mano, ¿no es cierto? Falta de gratitud. Queremos presentarnos delante del sacerdote. Ahí, ¿no? Una sociedad que nos vea vacíos. Sanos, pero sin Cristo. Sin Cristo. Y yo no quiero que la iglesia esté conformado. Y no creo que esté conformado por hombres sin Cristo. No creo. Aquí tenemos que haber venido hombres y mujeres que nos vamos a tirar a los pies de Dios. No me importa si me miran o no me miran. No me importa si tu traje es de domingo o no. No me importa si estamos entre malolientes. A mí lo que me importa es saber que hemos llegado a los pies de Dios y que podemos decirle, Señor, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el poder, Señor, hoy. Porque sigue sanando, sigue salvando el Señor. El Señor. Es muy probable que nos encontremos con otros leprosos que también han sido sanados. Lo único que van a poder recordarte es ese día que han sido sanados junto con nosotros. Yo quiero que tú seas de los leprosos que le digas, hoy he estado con él. No solamente ese día, no. Hoy día. Hoy día. Y Él me ha permitido una vez más postrarme ante sus santos pies. Hoy tengo entrada libre a la presencia del Padre. Ya no necesitamos la aprobación alguna de ningún sacerdote, sino que por la sangre rociada de Cristo. Ya no necesitamos más rituales, hermanos, sino que la vida de Cristo en nosotros se manifieste. Hoy puedo sentarme a la mesa de mi Padre y comer, porque antes era un pesillo que se alimentaba de las migajas. Hoy soy su hijo. Hoy soy su hija. ¡Qué diferencia!
Hoy una vez más puedo volver a gritar a voz en cuello, gloria a Dios, bendito Salvador, Jesús, eres mi Señor. Gritarle con todas nuestras fuerzas, que te quedes ronco. No importa los años que hayan pasado, éramos una manga de leprosos. Podemos decirle muchas cosas más, hermanos. Es tiempo de que quites de ti toda vergüenza de expresar gratitud a Dios. Por medio de expresiones que sean con tu voz, con tu cántico, con tus pies. Que te puedas tirar aquí y decir, ¿qué me importa a los demás, Señor? No me importa que me miren o no me miren. Yo voy a venir a tus pies y nada me va a detener, nada. Porque Dios nos ha hecho libres y nos ha hecho libres para siempre, hermanos. Dejemos pues de estar entornillados en un asiento. Y al menos si vamos a venir aquí, que sea para darle expresiones de gratitud a Dios. ¿Sabes qué, hermano? Es cuestión de que mires así. ¿Sabes, Señor? Mira, ya no hay lepra por ningún lado. Ya no hay lepra. Ya no hay lepra. Ya no somos hombres y mujeres con una lepra en nuestra mente, pensando mugredades, con un corazón leproso. Yo quiero seguir creyendo en la sanidad de Dios, hermanos. Yo quiero decir que la hermana que ha pasado no ha orado en vano. Quiero que lo sepan. Como niños tenemos que aprender a orar. Yo no sé cómo lo hará el Señor. Eso a mí no me preocupa. A mí lo que me interesa es que esta oración haya llegado a los pies del Señor en el cielo. Y una cosa más. Hermano, quiero que sepas que cuando tú oras, ¿ya? ¿Tú crees que tus rodillas están llegando al suelo? No. ¿Sabes qué? Están entrando en el lugar santísimo. Tus rodillas. Mamá, cuando tú estás orando por tus hijos, ya, esposa, cuando estás orando por tu esposo, ya tus rodillas apenas están llegando aquí, están entrando en la presencia misma de Dios. Por eso es que tu oración es escuchada. Por eso es que Dios puede escuchar a los leprosos. Por eso es que Dios no va a dejar de responderte. ¿Está bien? Dios va a responder desde su santo trono. Algunos nos hace esperar, sí, nos dice en el camino, seguí, pero obedece. Obedece. Tenemos la palabra más segura, hermanos. La profecía más segura que hombre alguno pueda tener. Caminemos pues en ella. Pongámonos de pie. Ser limpiados por Jesús. Espérenme, vamos a orar. Entonces, no tenemos mucho de qué jactarnos, ¿no es cierto? Muertos y leprosos más de paso. Pero ahora somos hijos e hijas, sentados a la mesa de un gran rey. Padre, gracias. Señor, no hemos aprendido posiblemente a poner nuestro rostro en el piso por gratitud y con gratitud a ti, Señor. Cuánta falta nos hace aprender a ser agradecidos. Señor, tú no nos has hecho un favor. No has venido para hacer la prueba con nosotros, Señor. Tú has venido para completar una obra eterna que tú la has planeado en el cielo. Y lo has hecho realidad con nosotros.
Y no entiendo por qué, Señor, has tenido que posar tu mirada en nosotros. Nunca voy a tener esas respuestas aquí abajo, Señor. Solamente te puedo decir gracias, 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 Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por tu sanidad, Señor. No me importa que la gente nos vea, Señor. Quiero que tú nos veas, Señor. Yo no quiero que preguntes por mí, Señor, dónde estoy. Quiero venir a tus pies y decirte, Señor, gracias. Quiero ser un hombre y una mujer agradecidos a tus pies. No queremos otra cosa, Señor. No queremos recompensa, Señor. Aquí abajo no es así. Tu recompensa está en el cielo. Señor, gracias de todo corazón. Tú has cambiado nuestra historia. Y tú te has metido en nuestra historia, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.